La Taza de Amadeu, un podcast muy sencillo. Charlo con gente interesante. Adelante. Bienvenidos a La Taza de Gema Gutiérrez. Gema, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Amadeu, encantada de estar aquí contigo en tu tacita podcast. Muchas gracias. Pues, oye, antes de empezar siempre hago la misma pregunta, que es ¿qué sueles tomar en una taza? Por ejemplo, por la mañana. Café con leche. Café con leche. Muy bien. Sois, como podéis imaginar, muchos los que vais sumándoos a la lista del café, ¿no? Así que otra cafetera, siempre café con leche, no hay variaciones a lo largo del día. Estoy intentando en realidad quitarme café, entonces después de comer estoy intentando pasar al té, que es más Ajá. saludable en teoría. Sí. Y a veces depende, si estoy fuera de casa igual vuelvo a tomarme otro café. Me gustan los capuchinos, pero Ujú. el café con leche también me gusta, entonces depende del día, me pido una cosa u otra. Muy bien. Bueno, pues con esta duda resuelta, ahora pues te voy a presentarte rápidamente. Tú eres de Madrid, eres fundadora de Tribooks, que luego me explicarás lo que es. Y así, en definitiva, lo que haces es ayudar a mejorar las habilidades de diseño UX, que también, si quieres, luego, si para alguien que no lo sepa, nos lo comenta rápidamente, a través de tu escuela y comunidad. Y además, eres podcaster, tienes un podcast, del que también hablaremos después, formadora y, por supuesto, diseñadora UX. Así que nada, yo creo que lo más fácil es empezar por tu trayectoria, para que las personas que estén escuchando sepan de dónde vienes. Pues si quieres hacerme un repaso de cómo has llegado a convertirte en una diseñadora UX con tu experiencia y de paso, qué significa ser una diseñadora UX. Vale, bueno, pues mi trayectoria empezó en el 2001 cuando empiezo a trabajar como diseñadora web, en un momento en el que, bueno, pues estaba todo por hacer, ¿no? Llevaba muy pocos años, bueno, llevábamos pocos años, al menos en España, con puestos de trabajo, con trabajos donde pues eras diseñadora de páginas web, pero realmente en ese primer trabajo que tuve ya empecé a diseñar otro tipo de productos digitales, no solo páginas web, ¿no? Ujú. Mi trayectoria profesional me lleva a moverme de Madrid a Sevilla en el año 2005-2006 y ahí empiezo a trabajar en un principio haciendo páginas web, pero Ujú. luego paso a hacer un software para hospitales, Ujú. solamente como diseñadora visual. Ahí ya empieza a cambiar mi rol. Yo ya había aprendido muchísimo sobre usabilidad web, bueno, había también tenido que hacer proyectos donde había tenido que tener en cuenta la accesibilidad, pero todavía me faltaba la patita del diseño de experiencia de usuario, ¿no? Entonces, en la empresa en la que estaba, fue comprada por otra empresa que estaba en Madrid, vuelvo entonces a Madrid y ahí me incorporo al equipo de diseñadores, de UX designers y más frontends, era un equipo muy grande, pues podíamos ser 15 personas trabajando allí con distintos perfiles y ya pues empiezo a formarme a través de proyectos que iban saliendo y trabajando con compañeras y compañeros que eran expertos y Ujú. expertas en experiencia de usuario, ¿no? Y bueno, pues me doy cuenta que es un mundo nuevo, un mundo que todavía tenía que aprender mucho. En el 2011 empiezo ya a trabajar como diseñadora UX y durante todo este periplo, ¿no? de ese traspaso de ser diseñadora web a diseñadora UX, bueno, a diseñadora visual y luego a diseñadora UX, pues todavía a veces siento, ¿no? Y es que es así nuestra profesión y tú lo tienes que saber, Amadeu, que tienes que seguir aprendiendo todos los días, ¿no? Y en ese seguir Ujú. aprendiendo es cuando decido, porque había muy poco contenido en español, yo casi todo lo que aprendía en su momento era en inglés, decido en el 2019 lanzar mi propio podcast de diseño UX para que otras personas que querían aprender mi profesión pudieran hacerlo sin pagar los cursos tan costosos que había y que sigue habiendo a día de hoy, ¿no? Para que te hagas Ujú. una idea, en su momento yo tuve la suerte de aprender básicamente siendo autodidacta y trabajando como diseñadora UX con otros perfiles de diseño UX, que es la mejor forma de aprender, pero ya en aquel momento lo poco que había estaba en torno a que si querías hacer un máster eran 10.000 euros, o sea, unos precios muy, muy desorbitados, ¿no? Para lo que además la inversión, ¿no? que tienes que hacer si quieres estudiar esto. Así Ujú. que lanzo mi podcast
Sabes que en pandemia se hicieron muchos podcasts conocidos, el mío es uno de ellos, se hizo muy conocido en España y en Latinoamérica. De repente me escriben de Qué Perú, bien. querían que diera una charla en una universidad de Perú y digo, ¿y esta gente de qué me conoce? Y era del podcast, ¿no? Entonces es cuando me di cuenta, y tengo también una colega que es podcaster que también me dijo, Gemma, estás en varias ocasiones, ¿no? Mi podcast se ha puesto en el top 10 de los más escuchados en Apple Podcast en España. En la categoría de diseño, evidentemente. Y entonces ella me iba diciendo, oye, ¿sabes que estás en el top 10? Tal? Y yo aquí ni miraba métricas ni nada en ese momento. Me empiezo a dar cuenta que empieza a funcionar muy bien. No sé si me estoy yendo un poco, Amadeu, porque No, sé que no, tal el te podcast. está perfecto. Luego hablaremos del podcast, ¿no? De hecho, Entonces, dime. no, te iba a decir, si quieres, te digo esto y luego sigues, ¿eh? Que tú empezaste con UX casi cuando empezó a definirse esta disciplina, ¿no? Dentro del diseño, por así decirlo. Sí, sí. En realidad yo en el 2006 ya tenía una amiga que tenía una amiga que era UX designer. Me acuerdo que me dijo, ay, tengo una amiga que es UX designer. Y yo en el 2006 decía, ¿y eso qué es? Claro, yo sabía lo que era el diseño web y también el rol de ser experta o experto en arquitectura de la información, Mm, pero ese rol nuevo que lo escuché por primera vez en el 2006, pues no lo conocía y sin embargo, fíjate que ese rol nuevo hubo un boom tremendo entre el 2014 y 2016 y todas las empresas querían contratar perfiles de UX designers, ¿sabes? mm. Pero 6 años antes era como, ¿qué es esto, no? Tienes que y bueno, ese rol, digamos, se fue transformando, ¿no? Ese perfil que se dedicaba a la arquitectura de la información se fue transformando a ese perfil de UX designer y a día de hoy Amadeo es un híbrido, o sea, en todas las empresas te piden que se Ujú. diseño UX y de diseño visual, de diseño, lo llaman diseño UI, mal dicho, pero bueno, diseño visual, ¿no? Sí, eso es lo que creo que, bueno, yo suelo verlo esto con la suma que siempre sale de UI, UX, ¿no? UI, UX, como que está ya todo juntado, ¿no? En un mismo pack, como diseñadora que ya deberías, ¿no? Estar en estas disciplinas, ¿no? Y juntarlas, ¿no? Es un poco lo que decías, ¿no? Exactamente. Sí, sí, totalmente. Y además es complicado, ¿no? Porque al final el ser capaz de tener todas las habilidades lleva mucho tiempo, ¿no? Mm, Yo porque tengo esta trayectoria que me ha permitido el estar trabajando en ambos lados, pero realmente me acuerdo que cuando doy el salto a ser freelance, que fue en el 2017, yo llevaba como cosa de 3 o 4 años donde solo hacía diseño UX y de diseño visual prácticamente hacía muy poco, ¿no? Y tengo que volver otra vez a retomar esas habilidades que tenía un poco perdidas porque en ese rol de freelance yo tenía que hacer todo en la mayoría de los proyectos, ¿no? Pasar por la parte de UX y luego por la parte de diseño visual final de esos wireframes finales, esos, vamos a llamarlo sí, pantallas, ¿no? Que entregas sí. al cliente. Entonces, claro, ahí tengo que volver a retomar habilidades que llevaban un poco durmiendo 2 o 3 años o más, no me acuerdo ahora mismo. Entonces, dices que en el 2017 pasaste a ser freelance, ¿no? Por tu cuenta. En 2019 estabas creando el podcast y luego ya vino la pandemia y explotó. Entiendo que ahora actualmente sigues dando servicios como freelance, aparte de lo que ya sé que haces, que ahora te preguntaré, pero a nivel de lo que sería, siguiendo tu trayectoria de diseñadora, ¿sigues en activo, digamos? ¿Aún estás dispuesta a ayudar a otros clientes a hacer UX? Sí, sí, totalmente. De hecho, como ahora tengo también la escuela, me cuesta mucho llevar adelante la escuela, el podcast, tengo una newsletter, Píldoras UX tiene una newsletter. Al final son como muchos, digamos, muchos canales, que es muy bueno porque cuando eres freelance es bueno tener, ¿no? Pues varias columnas de las Sí. que ir tirando, pero Mm, esa parte de freelance, al final, lo que hice en el 2020 más o menos fue empezar a colaborar con otro diseñador que había sido mi estudiante, pero él venía de ser diseñador web, era el mejor de la clase y yo un año después de eso, que seguía en contacto con él porque él era freelance también, cuando ya me empezaban a salir proyectos en los que yo me veía desbordada, empecé a colaborar con él y a día de hoy no digo el 100% de mis proyectos, pero creo que en el futuro o estamos hablando en ello, ¿no? Hablando sobre ello, que realmente vamos a, entre él y yo, montar algo juntos, como si fuéramos más tipo
estudio de diseño, porque al final estamos prácticamente colaborando en muchísimos proyectos freelance juntos y además trabajamos muy bien. No sé, ¿tú has montado equipo, Amadeu? Si quieres ya me contarás si has montado equipo, entiendo que sí. Sí, bueno, ya luego si quieres me preguntas más, pero sí, yo tengo, bueno, somos un equipo de 3 personas porque somos los 3 socios, como un poco lo que tú quizás harás, ¿no? En un momento Sí. dado, y los 3 nos apañamos, pero bueno, digamos que somos 3 a nivel jerárquico al mismo nivel, ¿no? Digamos, estamos los 3 juntos en la empresa. Ha habido veces y depende del año tenemos más personas, digamos, a nuestro cargo, digamos, pero no es, no es fijo, ¿no? Los 3 sí que estamos siempre fijos en lo que hacemos. Ujú. Bueno, pues ojalá que podáis materializar no sé, estudio o agencia, ese estudio, ¿no? De la forma en que lo llamáis vosotros, o como lo has dicho antes, estudio, agencia, ¿cómo se llama? Me gusta más llamarlo estudio de diseño porque agencia Estudio. me recuerda mucho a agencia de publicidad y no tiene nada que ver. Sí, 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 sí. Entonces, Mejor, mejor. Cristian y yo estamos pensando en abrir nuestro propio estudio de diseño. Muy bien. Todo en remoto, por cierto, porque él vive en Tenerife. Pero sí, esa es la idea. En ello estamos. Pues ojalá que lo consigáis, bueno, que llegue el momento en el que podáis hacerlo. Em, Voy ahora a cambiar un poco de ámbito porque creo que en tu caso es interesante el proyecto que tienes de Tribooks, que además lo has añadido aquí en la ventanita de tu vídeo, ¿no? ¿Cómo se dice? De título, ¿no? Para describirte. Entiendo que hay un punto en tu vida, no sé si fue hace mucho tiempo o recientemente, en el que viste que te apetecía formar a otras personas o compartir tu conocimiento. ¿Recuerdas ese evento cuándo fue? ¿Cómo surgió? Totalmente. A ver, yo en el 2019-2020 fui profesora en una escuela presencial que hay en Madrid años dando clases para enseñar a otras personas mi profesión, ¿no? Yo en ese Mm. momento ya tenía el podcast y a todos mis estudiantes cuando terminaban me decían, Gemma, yo quiero seguir aprendiendo contigo y yo les decía, bueno, pues tienes el podcast y muchas personas me decían, no, es que no es suficiente, o sea, yo realmente quiero seguir aprendiendo contigo, ¿no? Entonces, en ese momento se me ocurre la locura de decir, venga, voy a sacar una escuela por suscripción, porque yo evidentemente, antes de ser podcaster, Mm. era escuchadora de podcast, no sé esto cómo se Mm. llama, pero me encantaba escuchar podcast. Sí, sí. Oyente, ¿no? Oyente, Sería eso, quizás, no, oyente. no sé por qué me ha salido escuchadora, yo soy así, a veces me invento palabras. El caso es que era oyente de podcast y seguía a un podcast, a una gente que hacía escuelas por suscripción. Y yo dije, venga, pues voy a lanzar mi propia escuela por suscripción para esas personas que salen de ser mis estudiantes o de otros másters o cursos de diseño, ¿no? Porque el problema está, Amadeu, es que ahora mismo la situación es la siguiente, y es que hay muchas escuelas ahí fuera vendiendo cursos para ser UX designer, cursos de estos intensivos de 3 meses, quizás 6 meses si tienes suerte, ¿no? En 6 meses te da más tiempo a aprender esto, pero luego sueltan a todas estas personas al mundo laboral y no están preparadas, ni tienen todavía el conocimiento suficiente, ni se sienten súper solas buscando trabajo, no se dan cuenta de que todavía tienen que mejorar sus habilidades, ¿no? Entonces, era un poco la situación que tenían mis estudiantes. Yo lanzo esta escuela precisamente para esas personas, ¿vale? Para esas personas que ya vienen de haber estudiado, pero están un poco en un momento en el que son conscientes de que tienen que seguir aprendiendo. Pero aunque lanzo la escuela pensando en esas personas, luego ya la escuela tiene ya 3 años, me di cuenta que hay otro perfil, que son personas que ya son diseñadoras UX, pero que están trabajando solas en su trabajo. Son solo, sabes, que hay muchas empresas Mm. pequeñas que no pueden contratar a un equipo grande de diseño. Entonces, Sí. tienen a una sola persona. Esa persona, claro, cuando tiene dudas, ¿a quién pregunta? Cuando ve que tiene que enfrentarse a un proyecto nuevo y tiene unas habilidades que le faltan, de repente tiene que buscar un curso del prisa y corriendo, buscar información. Esto lo hemos hecho todas las personas que trabajamos en tecnología, ¿no? Mm. Entonces digo, bueno, pues ese es otro perfil que también está dentro de mi escuela y comunidad. Y yo creé la comunidad porque yo me daba cuenta que la escuela era poco. Es decir, yo quería que hubiera un colchón de personas que tú podías conocer, no solamente a mí, a todo el resto de personas que ya eran diseñadoras. Para que te hagas una Mm. idea, el 50% de las personas que están en mi escuela, o más del 50%, ya están trabajando como diseñadoras. Entonces,
se unen esas personas que quieren dar el salto a ser diseñadoras con personas que ya lo son, y en los encuentros que hacemos todos los meses un encuentro de networking online, se ponen en contacto, y eso es muy bueno, ¿no? Porque tú ya no te sientes tan sola en ese camino. Y luego, claro, en la plataforma de la escuela, que está hecha en WordPress, por eso te decía Oh, que sí que teníamos ahí un punto de unión tú y yo. sí. Mi escuela, que está hecha en WordPress, ahí pues acceden a más de 50 masterclasses sobre distintas temáticas de diseño UX o de otros temas que tienen que ver con la tecnología, ¿no? Y Ujú. tenemos un club del libro, tenemos recursos y plantillas, entonces es como sentirte acompañada, estés donde estés. Tengo gente en Galicia, en Alicante, en Málaga, tengo gente en Perú, en México. Esta semana ha entrado alguien de Chile. Entonces es genial porque es como muy internacional, ¿no? Wow. Bueno, imagino que a nivel personal para ti debe ser muy gratificante, ¿no? Estar creando o mejorando, desarrollando la escuela y comunidad. Y ahora quiero preguntarte también un poco, pues, el contra, bueno, no sé, la antítesis, un poco de lo que estoy diciendo. No digo de forma negativa, pero bueno, ¿qué retos tienes a nivel personal o profesional también por estar al frente de Tribooks? ¿Qué implica realmente tener una comunidad online o una escuela o las dos, pues en tu día a día, ¿no? Más o menos. Pues en mi día a día, y bueno, hay muchas personas que se meten en las escuelas por suscripción pensando que es bueno porque es bueno en el sentido de que te da ingresos recurrentes cuando eres freelance, ¿no? Pensando desde Ujú. la parte económica de negocio, pero con el tiempo se acaban quemando porque acaba siendo un peso, en el sentido de que, claro, tú todos los meses tienes que estar atendiendo a estudiantes, actualizando una agenda de eventos de ese mes de la escuela, subiendo los vídeos de las grabaciones, en mi caso, de las masterclasses. Entonces puede llegar un momento que te acabes quemando, ¿no? Y tengas un burnout por esa escuela que has creado tú misma, ¿no? Entonces, yo aquí cuando lo hice siempre pensé hacerlo de forma que, por un lado, trajera gente a la escuela a dar algunas masterclasses, no darlas yo todas, porque entonces sabía que me iba a quemar. Entonces yo traigo a otros perfiles de diseño del mundo tecnológico a que vengan a dar clases del 2025, pues viene una diseñadora que trabaja en una empresa francesa. Ella es francesa, Ujú. pero habla español también, y viene a dar una clase de cómo diseñar los dashboards, ¿vale? Dashboards de productos digitales. Y viene también una product manager a hablar sobre métricas, ¿no? Porque está ese rol de product designer que también lo tocó dentro de la escuela. Entonces, yo siempre traigo a gente de fuera que yo veo que puede aportar un valor a la escuela, de forma que yo me quito ese trabajo y me quedo más con el trabajo de gestión. Y además traigo a gente de la que yo también creo que puedo aprender como diseñadora. Entonces es un punto extra que incluyo, ¿vale? Porque el riesgo que realmente tiene el tener una escuela por suscripción es que tengas burnout, que acabes quemada porque no desconectas nunca. Entonces tienes Ujú. que estar haciendo continuamente cosas que te gustan y que para ti son un reto para sentir ese deseo continuo de seguir avanzando, ¿no? Y que vaya funcionando. Escuchándote, se ve claramente que estás muy implicada en el proyecto. Sí que es verdad que ahora, bueno, ya hace años ya, evidentemente, con WordPress y con la tecnología que tenemos a nuestra disposición, es relativamente fácil montar la estructura que te permite tener una comunidad o te permite tener una escuela online, pero luego, claro, hay que poner todo el contenido, estar pendiente, dinamizarlo todo. Entonces yo si fuera alguien interesado en el diseño UX, la verdad que escuchándote estaría muy interesado en saber más de Tribooks porque, bueno, lo que decíamos antes, el diseño UX, UI, UI, UX, yo que sé cómo lo podamos definir en general, pero bueno, vamos a decir UX, ha estado demandado desde hace ya años, ¿no? Y además es, bueno, muy importante para muchísimas empresas que están creando y desarrollando aplicaciones digitales, así que, bueno, tiene muy buena pinta la escuela y la comunidad de Tribooks. Y nada, quería también preguntarte sobre esta otra faceta que tienes del podcaster que tú y yo compartimos, que de hecho después voy a hacerte una pregunta extra que ahora me viene a la cabeza. Pero bueno, en tu caso el podcast Píldoras UX,
que evidentemente, pues entiendo que de lo que hablaréis es de UX, evidentemente, ¿no? Ya siguiendo un poco con esto lo que íbamos hablando tú y yo ahora. Ya me dijiste que empezó el podcast en la pandemia y que empezó a ir muy bien y que estuviste, ¿no? En el top durante algunos momentos. Voy a preguntarte cosas que quizás son obvias, si la gente que te sigue ya lo sabrá, pero bueno, en mi caso, como no nos conocemos, desde entonces sigues publicando el podcast, sigue en activo, ¿cómo te está funcionando? Ya sé que en época de pandemia pues había quizás un buen momento para empezar, pero a día de hoy, en 2025, ¿sigue la buena racha o bueno, cómo lo ves? Bueno, yo veo que el podcast sigue creciendo. Ahora las métricas las veo en Spotify. Spotify me dice que tengo 9.000 seguidores a día de hoy dentro de Ujú. Spotify, y que eso supone un 70% de mi audiencia. Así que creo que tengo, pues ponte que 10.000, 11.000, 12.000, no sé muy bien. Y bueno, las métricas al final, hay mucha gente que me sigue y luego también estoy haciendo una cosa un poco para unir negocio, es decir, Mm. para unir esas personas que vienen a mi podcast con la escuela, ¿no? Ajá. Claro, yo llevaba con el podcast desde el 2019. Mi escuela la lanzó en el 2021 y en el 2022 digo, uy, pero si apenas estoy hablando en mi podcast de la escuela. Y entonces tuve que cambiar todas las entradillas, los finales. Y ahora, este 2025, y ya lo estoy haciendo desde finales del 2024, lo que hago es que las personas que invito al podcast las intento traer, no todas, pero a una gran parte de ellas, a la escuela, a que vengan a dar una masterclass a la escuela, de forma que conecto de alguna forma mi podcast, que es mi canal principal de atracción de oyentes y de personas Ujú. que quieren aprender diseño UX, a mi escuela por suscripción online, que es mi escuela y comunidad de Tribux, ¿no? Entonces, para mí mi podcast va a ser siempre el canal principal y siempre lo estoy retroalimentando. Tengo épocas en las que publico semanalmente y otras en las que publico quincenalmente. Mm. Y luego épocas en las que, lo digo, por ejemplo, las Navidades, Semana Santa, verano, yo paro el podcast. Yo no soy, o sea, yo no sé si en el futuro, cuando yo tenga más equipo, puedo no parar el podcast, pero yo a día de hoy también necesito descansar. Entonces, Claro. paro el podcast, lo aviso en la newsletter, a veces lo aviso en el podcast, otras veces no, lo aviso solo en la newsletter, pero lo Mm. paro los meses de julio y agosto siempre, ¿vale? Y me dedico a otras cosas, a reponer mi energía, porque tú lo sabes, Amadeo, esto consumes mucho tiempo y energía, no solo en buscar Sí. personas a las que entrevistar, sino que luego en editar, en subir, publicar en redes sociales. Es mucho trabajo el que está después de esta grabación. Lo sigo haciendo, Mm. me sigue haciendo la misma ilusión. Yo aprendo muchísimo, muchísimo con mi podcast y sé que el resto de la gente también aprende, que es lo importante. Qué bien. Pues mira, la pregunta extra que se me ha ocurrido ahora, que es un poco puñetera, te aviso. Ya que has visto un poco lo que ha sido ser captada, voy a decir, para estar aquí conmigo, has entrevisto quizás lo que es la preparación que yo he puesto para esta grabación que estamos ahora mismo en directo, voy a decir, ¿no? Y un poco más o menos lo que ya llevamos de episodio, que ya estamos un poco pues en la parte final. ¿Me das algún consejo o alguna crítica constructiva de cómo lo he ido haciendo desde tu punto de vista? Que ya sé que has visto solo una parte, pero bueno, ¿hay algo que te apetezca o te atrevas a comentarme? Claro que sí, estaría genial que ese guión de preguntas lo hables antes con Mm. la persona que vas a entrevistar, porque quizá esa persona te puede decir, pues quizá podemos tocar este tema y incluso puede mejorar el podcast, ¿no? Yo siempre trabajo la estructura del guión de preguntas con la persona que voy a entrevistar antes y te sorprendería ver cómo puede a veces mejorar, ¿no? Porque ya no es un cerebro trabajando, son dos cerebros de viendo Es, cómo mejorar ese episodio del podcast que vas a grabar, ¿sabes? tienes pues toda la razón del mundo. Sí que es verdad que antes, bueno, cuando empezaba no había ni guión. Porque yo en su día pensé, bueno, esto lo puedo improvisar, lo podemos improvisar. Y lo pasaba fatal porque en mi cabeza esto no funcionaba. Tenía que Ah, como que estar muy pendiente de que no tuviera nada, es decir, de no quedarme en blanco, ¿no? De seguir una conversación y tal. Entonces ya empecé a guionizarlo un poco, a tener un poco la estructura. Pero sí que es verdad que no lo comparto antes.
pero podría empezar a hacerlo. Así que nada, gracias por el consejo. De nada, nada. Espero que te sirva. Sí, yo, bueno, seguro, porque en tu caso, como ya tienes más experiencia que yo, pues viene de buen sitio, ¿no? El Mm, consejo. Bueno, pues en este punto creo que ya sabes que lo que toca es la contrapregunta, que es el momento en el que te dejo que me hagas una pregunta, que ya me has ido haciendo alguna, que ya me gusta, pero ahora es como la pregunta, o pregunta si quieres, pero bueno, pregunta como mínimo que, que es segura. Doy paso al vídeo y ya me la haces, ¿vale? vale. La contrapregunta. Vamos allá. Bueno, venga, vamos allá. Amadeu, tienes una Bien. empresa donde desarrolláis plugins para WordPress, ¿verdad? Sí, correcto. De todos los plugins que has desarrollado en los últimos años, ¿de cuál te sientes más orgulloso? Pues era una mezcla entre el plugin o plugin y lo que sería pues el resto de la web, pero ese plugin tenía partes que la verdad que me gustó mucho hacer. Y es es un proyecto que llevamos haciendo desde hace ya varios años, yo creo que 6 ya, y que cada año lo repetimos porque es para una empresa que organiza una feria de su sector, un año presencial y otro año online. Y lo que nos piden es desarrollar pues la aplicación web y móvil, un poco a medias, ¿no? La parte del móvil, porque es una web, pero bueno, voy a decir aplicación móvil también, para la gestión pues del acceso, con todo con QRs, de poder ir a un stand y pedir pues información, que si una oferta, incluso hay sorteos, y cada año la, el proyecto va aprendiendo de lo que hemos hecho bien o mal el año pasado y se van añadiendo retos, ¿no? Retos que implican pues lo que a nosotros los ingenieros nos gusta, que es pensar de forma creativa, pero limitando el esfuerzo para que sea factible y en este caso pues con esta empresa pues nos lo permiten hacer y desde tantos años atrás que lo venimos haciendo pues con este seguimiento, ¿no? Que digo de año en año y yo creo que es el proyecto en el que estoy más orgulloso de haber trabajado porque, bueno, se combinan varios aspectos de la tecnología en la que estoy dentro de WordPress, pero también, digamos, en el ámbito de la programación en general o desarrollo, que me gustan y que son, pues, entretenidas de hacer. Y además, en ese caso, ellos tienen, para enlazarlo con tu disciplina, en su caso, ellos tienen en su empresa, en su departamento de marketing, creo que es, lo que sea, tienen un equipo de diseño, entonces sí que es verdad que hay una comunicación muy fácil con el equipo de diseño porque nos dan unos, como decías tú, unas pantallas, ¿no? Unos, unos Guay, bocetos, yo qué sé, guay. wireframes, ¿no? Como, no sé qué forma de decirlo, o incluso el acabado final, ¿no? El Ujú. concepto final, ya para usarlo de referencia. Y cuando hay esa relación entre diseño y desarrollo, pues tan fluida, porque llevamos tantos años trabajando juntos, pues la verdad que es mucho más fácil, porque a veces en este punto, como tú sabes, cuando hay ese traspaso de información visual o interactiva o como le queramos llamar, desde diseño a desarrollo y el feedback de una u otra de otro lado, ¿no? Pues a veces se pierden matices o hay malentendidos o falta de comunicación. Entonces, bueno, para responderte, ese es el proyecto del que más me siento orgulloso, de la feria que hacemos cada año con ellos. Genial. Bueno, ¿crees que he pasado bien la contrapregunta? ¿La damos por buena? Totalmente, totalmente, totalmente. Muy interesante. Pues creo que ya solo me queda la última de las que siempre hago, que es la más personal y siempre me gusta hacer la misma a las personas que aún no nos conocemos tanto, porque así pues me das un poco de todo, ¿no? De todo de tu lado más personal. Y la pregunta es, ¿cómo sería tu fin de semana perfecto? Pues a mí, ahora mismo para mí, sería salir de la ciudad, porque, ¿sabes? Vivo en una gran ciudad, al final es como que nos falta, o siento que me falta contacto con el campo. Entonces, el poder irme a una casa rural en mitad de la montaña o algo así, sería para mí el fin de semana perfecto. Y ya por preguntar, ¿tienes algún punto geográfico que especialmente te guste para hacer esto?
Bueno, pues al final lo que está más cerca de Madrid, ¿no? La Sierra de Madrid o la de Guadalajara son las que están a 1 hora de coche de donde yo vivo más o menos, o 1 hora y media. Entonces, para un fin de semana es perfecto, ¿no? Coges el coche y te plantas allí en nada. Muy bien, pues ya está, qué bien. Eres una persona que le gusta pues estar en la naturaleza o en la montaña, más concreto, para evadirse y desconectar y rebajar, ¿no? La intensidad que tenemos en las ciudades y seguramente también en el trabajo, que ya sabemos ahora que haces muchas cosas a lo largo del día. Pues yo creo que solo nos queda ya despedirnos. Voy a poner la música otra vez, pero antes de despedirnos, creo que nos falta una cosa, que es que me des un nombre de alguien que te gustaría ver aquí también y pasar por mis preguntas y todo lo que has hecho tú también. Bueno, yo al principio te he dicho que te iba a dar el nombre de Mariana Salgado, porque es una diseñadora de servicios, podcaster de diseño y diáspora, del podcast de diseño y diáspora, que me parece maravillosa. Pero es verdad que luego he pensado, cuando me has dicho que trabajabas haciendo plugins de WordPress, he pensado que tendría mucho más sentido que contactaras y entrevistaras a Chris Busquets, porque ella trabaja para WordPress. Así que estoy segura que podría ser mucho más interesante. Aunque si puedes entrevistar a las dos, mejor que mejor. Eso te iba a decir. Ahora sí, lo que haremos será intentar enganchar a las dos. Así que a Chris no la conozco personalmente y creo que tampoco ella me conoce a mí, digamos, de quién soy, pero sé quién es y trabaja en Automatic, está muy vinculada a WordPress, como dices. Con Mariana no tengo el placer tampoco, así que aprovecharé la ocasión que me brindas para conocerlas mejor a las dos. Para despedirnos ya definitivamente, lo que suelo hacer es pedirte o invitarte más bien a que uses estos últimos segundos para enviar un mensaje al mundo de lo que tú quieras o para hablar sobre alguna oferta o algo que quieras remarcar de forma final o incluso para decirnos en qué redes sociales sueles estar más activa. Lo que prefieras. Bueno, pues yo aquí a todo el mundo lo voy a dirigir a mi podcast porque ahora mismo es el contenido divulgativo en diseño de experiencia de usuario que yo estoy ofreciendo al mundo. Es 100% gratuito y puedes encontrarme en pildorasux.com y empezar a escucharlo ahí, o en Spotify también me puedes encontrar. Y si ya eres UX designer y te interesa mejorar tus habilidades, que sepas que tienes una escuela y comunidad que se llama Tribux, escuelatribux.com, acabado en UX. Y ahí pues puedes encontrarme donde yo cada mes estoy aportando muchísimo valor y además donde ya puedes acceder a más de 50 masterclasses de contenido sobre diseño inclusivo, sobre diseño de experiencia de usuario en research, en interacción, Figma, tocamos un poco todo. Así que espero que os interese y aunque solo sea entrar a ver las páginas web, merece la pena. Gracias. Pues nada más, muchas gracias por este mensaje final y por haber estado aquí conmigo y simplemente nos despedimos. Ojalá nos veamos pronto y un saludo. Un saludo, Amadeo. Muchísimas gracias por invitarme a tu podcast. Hasta luego. Chao.